Bueno, amigos, ¿se acuerdan cuando terminamos la revisión sobre mecánica cuántica y sobre el mundo cuántico? Nos preguntamos qué vendría para el futuro, qué será lo siguiente. Y decíamos que no sabíamos para dónde íbamos, pero que pues esperábamos vivir lo suficiente para verlo. Sin embargo, me he decidido a tratar de mirar el tema de la computación cuántica, que es probablemente una de las aplicaciones potenciales más asombrosas de la mecánica cuántica. ¿En qué consiste esta cosa? Esto consiste en que, aunque hay mucho de ciencia ficción, aunque hay mucho de elucubración en internet sobre esto, sí sabemos que hay una base científica sólida para pensar en computadores del futuro basados en la física cuántica. Lo primero que tenemos que hacer para tratar de entender de qué se trata esto y por qué es repasar un poquitico el tema de los tamaños. Hay diferencias, ¿cierto? Mejor dicho, deberíamos darle una mirada a cómo ha sido el tema de la miniaturización para tratar de entender el origen y los objetivos de la computación cuántica. Vamos a ver. Probablemente la primera computadora electrónica digital fue ENIAC. ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania y fue presentada al público en el año de 1946. Era, por supuesto, este monstruo. Esta maquinita podía resolver 5.000 sumas y 300 multiplicaciones en un segundo. Eso fue un avance descomunal. Pero cuando se usaba, pues Filadelfia, eso por supuesto tiene algo de mito, sufría apagones cuando prendían esta máquina porque consumía 160 kilovatios. ENIAC era absolutamente enorme, 167 metros cuadrados de superficie, pesaba 27 toneladas, medía 30 metros de largo por 2.4 por 90 centímetros y tenía 17.468 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relevos, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 5 millones de soldaduras. Y se operaban manualmente aproximadamente 6.000 interruptores. Todos estos cables no es nada más que esos interruptores. Su dispositivo básico eran los tubos de vacío, que no tenía sino 17.468. Mejor dicho, ENIAC era grandecita, bien grandecita. Después, en el año 1947, entonces aparecieron los transistores. Estos señores lo diseñaron y fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1956. La cosa había mejorado muchísimo, reemplazaba el tubo de vacío, pero miren el tamaño mucho más distinto. Y así entonces aparecieron los combos Nibico, que tenían tubos de vacío, pero ya empezaban a tener transistores también. En mi casa hubo una radiola de estas, radiola y televisor. ¿Se acuerdan que se apagaba y dejaba un puntico brillante aquí en el centro? En el año 59 ya se desarrolló el primer circuito integrado sobre una plaquita de silicio o chip. Eso lo hizo Jack Kilby y le dieron por eso el Premio Nobel de Física en el año 2000. El modelo original de circuito integrado de este hombre era más feito, pero no importa, pues quedémonos con la imagen de este aquí en la mente. Lo que pasa es que el circuito integrado cambió todo. Aparecieron aparaticos como este y muchos otros que incorporan circuitos integrados. Inclusive hoy todavía nuestros dispositivos tienen circuitos integrados. Pero la cosa siguió avanzando y después apareció el microchip. El proceso de miniaturización continuó. Y un microchip pues permite almacenar un número compuesto por 9 dígitos y por 4 letras e incluso a veces más, y esto implica más de 70 trillones de posibilidades en esta cosita. Siendo así, el microchip sí nos puso
en el tope de la tecnología en el mundo, y por eso tenemos iPhone y iPod y iPad y procesadores i7 y doble núcleo y cuádruple núcleo y 8 núcleos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿estamos llegando al límite máximo? Ya tenemos procesadores pequeñiticos, se dice que este es el computador más pequeño del mundo, pero podríamos seguir avanzando hasta el momento donde uno ya ni vea el computador de lo pequeñito, se le pierda. Por supuesto que sí. La barrera que se interpone a este avance no es tecnológica, es puramente teórica. El elemento básico de la computación actual, pues es el bit de información, que solamente puede tener dos valores, 0 o 1, apagado o prendido. En el universo de la física clásica, la bolita solamente puede caer en uno de los dos agujeros que tenemos ahí. Por ejemplo, acá cayó en el 0. O, por el contrario, puede caer en el 1. Pero solamente en uno de esos dos valores. En el universo cuántico, las reglas del juego cambian y cambian mucho. ¿Por qué? Porque la bolita podría estar simultáneamente caer en los dos agujeros, ser a la vez 0 y ser a la vez 1. Esto se debe, si lo recuerdan, a la famosa superposición cuántica. Pues bien, ¿y qué pasaría si pudiéramos tener un computador cuántico, un computador que sacara provecho de esta superposición cuántica, donde las partículas tendrían múltiples estados de forma simultánea? Pues allí la unidad de información básica sería el qubit. Y el qubit se podría almacenar como acá en un átomo de hidrógeno. De manera que el qubit tendría un valor de 0 cuando el electrón está en el nivel energético más bajo y podría tener valor de 1 cuando el electrón esté en el nivel energético superior. Muy interesante, porque en computación clásica el electrón solamente puede estar en los dos estados definidos 0 o estado definido 1. Mientras que en la computación cuántica el electrón se va a encontrar en estado de superposición, como se ilustra acá en este video. Y en estado de superposición puede almacenar hasta 2500 estados diferentes. Siendo así, entonces un qubit podría funcionar como un pequeño computador trabajando en paralelo con todos los demás qubits. La potencia de cálculo de este tipo de computador sería sencillamente descomunal. Las claves criptográficas de hoy, por ejemplo, son imposibles de descifrar con los computadores actuales. No es posible, o se demoraría millones de años con un computador actual, hacer la factorización de un número de 1000 dígitos. No se puede. Con un computador cuántico esto se haría en minuticos. El problema técnico al que se enfrentan los ingenieros para desarrollar computadores cuánticos tiene que ver con la forma de superar la ley de Toy Story. ¿Se acuerdan? Mi primera ley, que ni es primera, ni es mía, ni es ley, pero sirve para entenderlo, mi primera ley de la mecánica cuántica, que decía que el mundo cuántico desaparece cuando es observado, cuando se practica alguna observación, que no hay forma de hacer mediciones en el mundo cuántico, porque si estamos mirando el mundo cuántico, pues como en los muñecos de Toy Story, el mundo cuántico desaparece y deja de tener vida. La dificultad consiste entonces en cómo mantener al qubit completamente aislado para evitar la decoherencia cuántica y permitir que el qubit pueda trabajar sin ser interrumpido por nada para que no pierda su cualidad cuántica. Se están intentando hacerlo de muchas maneras, pero entre otras cosas están tratando de mantener al qubit en lo que se llama una trampa iónica, es decir, suspendido entre campos magnéticos y algunos haces de rayos láser.
No sabemos entonces qué aspecto van a tener esos computadores, pero que van a venir, van a venir. Terminemos fácilmente con Stephen Hawking cuando nos dice que los principios de la informática cuántica ya los conocemos perfectamente y es solo su puesta en práctica lo que es difícil. Sin embargo, yo tengo que decirles que lo que viene es sencillamente espectacular. Muchas gracias.